Buenas tardes, mi nombre es Patricia Pedraza Villarreal, estudiante de doctorado en la Universidad de Cuauhtémoc. Estoy realizando en este momento un ejercicio de legislación educativa concerniente al conocimiento del ordenamiento jurídico. Para este ejercicio muy amablemente me acompaña el rector de la institución educativa Nuevo Horizonte del municipio certificado de Girardot, Colombia. Buenas tardes, señor rector. Pablo Enrique Muy Romero. buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación. Eh, pues agradeciendo la posibilidad de dirigirme a el grupo académico al cual perteneces, supremamente importante. Como bien lo mencionas, pues mi nombre es Pablo Enrique Romero Rueda, soy rector de la institución educativa Nuevo Horizonte del municipio de Girardot, ubicada en la Comuna 2 de este hermoso municipio, con una comunidad educativa, con una comunidad de estudiantes, mejor, de alrededor de 1.400 estudiantes. En el caso, pues, personal, soy administrador del medio ambiente, especialista en gerencia pública y desarrollo regional, especialista en gerencia de proyectos. Cursé una maestría en ciencias de la educación y también pues actualmente tengo 12 cuatrimestres de doctorado en ciencias de la educación igualmente. Llevo vinculado al magisterio alrededor de 15 años, de los cuales 13 años han sido como directivo eh, en diferentes instituciones educativas y en diferentes municipios, también en diferentes cargos, 6 de ellos como coordinador en la institución educativa Hernán Venegas Carrillo del municipio de Tocaima y 8 años, casi 9, como rector de la institución educativa Nuevo Horizonte. Muchas gracias, señor rector. Vamos a iniciar entonces con las preguntas que nos conciernen hoy. Desde 1991, con la promulgación de la nueva Constitución Política, se determinó en esa misma que la educación se debe ver como un servicio público. ¿Qué comprende usted de este hecho? Pues supremamente importante. En el mismo momento de convertirse Colombia en un Estado social de derecho, promulga o se promulga la Constitución Política de 1991 y se establecen unos derechos fundamentales dentro de los cuales se incluye el derecho a la educación, que debe garantizar el Estado, una educación de calidad, con accesibilidad, ¿sí?, universal, gratuita para todos los colombianos. En ese mismo momento, al convertirse en un bien público, pues se reconoce ese factor fundamental en la construcción de sociedad que implica la educación. Lo que busca la Constitución es consolidar o fundamentar sobre uno de los pilares, que es el conocimiento, el desarrollo de la sociedad, y en este caso de la sociedad colombiana. Por tanto, es supremamente importante esa mención de que la educación se convierta en un bien público, en un servicio público. Desde 1994, con la Ley de Educación, se han realizado adecuaciones a la misma, a partir de nuevos decretos. ¿Cuál de ellos le han llamado la atención? Han habido muchísimos decretos, pero unos muy positivos, otros muy negativos, de los que generalmente nosotros, miembros del magisterio, nos acordamos. El famosísimo decreto 230, que de alguna manera generaba unos topes mínimos para la promoción y la reprobación. Entonces, es un decreto específicamente basado en la evaluación. Ese decreto generó, pues, dentro de sus sentidos estaba la promoción automática
y limitaba a máximo un 5% el tema de reprobación. Por tanto, la mala interpretación del decreto generó que muchos estudiantes fueran promovidos yendo en desmedro de la calidad de la educación. Ese es uno de los decretos que recuerdo. Recuerdo también el 2082, que es del 18 de noviembre del 96. Allí se reglamenta la atención de educación para las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. También es un decreto muy importante. Obviamente, pues el reglamentario de la Ley General de Educación, ¿cierto? El 1860. Para nosotros también importantísimo el 1850, que establece los parámetros y la parte técnica para la asignación académica, la asignación de horario laboral y la asignación de académica de los docentes, ¿cierto? Y los topes anuales en horas, medianamente de pronto más modernos está el 1290, que está directamente relacionado, que es el ajuste al 230, y ya allí sí se establecen los sistemas institucionales de evaluación y se hacen obviamente los ajustes que quedaron pendientes del 230, y pues se mejora y se permite de pronto la libertad para los procesos de promoción de los estudiantes. Obviamente el 1075, que ya reorganiza todo lo que es el sistema educativo en general y direcciona pues todos los componentes del sistema educativo. Además de ello, pues también está algunas apartes en este 1075, pues todas las funciones de los directivos docentes, y pues dentro de ellos también, que no tienen que ver directamente con educación, pero son importantes para el rol de los educadores, está el 1098, el Código Único de Infancia, el código, pues el 1098 es el Código de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Y allí pues reglamentan todas las obligaciones, y hablo de las obligaciones éticas y de las obligaciones fundamentales de las instituciones educativas frente al manejo de todos los conflictos que tienen que ver con niños, jóvenes y adolescentes. Entonces son unos decretos que influyen directamente, digámoslo, en el rol docente y directivo. ¿Puede decirnos cómo se llegó a la realización de la Ley 15 de 1994, Ley de Educación? Después de un gran, digámoslo así, estudio del sistema educativo, y después de algún tipo de mediación entre diferentes actores sociales vinculados al tema educativo, pues se logró, digámoslo, confeccionar una norma que permitiera dar un soporte jurídico a un sistema educativo propio, conocido y reconocido como propio, como autóctono, como colombiano. Siempre venía... ¿Cómo? Para las necesidades de cada sector. Para las necesidades, exacto, para las necesidades, y que de alguna manera también permitiera eso, ¿no? El ajuste y la contextualización a esas necesidades. Esa es como la gran diferencia. Obviamente, pues de allí se generaron y se acuñaron palabras como estándares básicos, lineamientos pedagógicos básicos y otros que sirvieron como cimiento a construir ese sistema educativo. Esa fue nuestra ley 115, Ley General de Educación. Lograr construir y en torno a esa norma, que fue una norma, digámoslo, ha sido una norma bien diseñada en muchos de sus aspectos, pues lograr cimentar ese sistema educativo nacional. Ese es como el nacimiento de la ley 115. Muchas gracias. ¿Conoce usted tratados internacionales? ¿Cuáles de ellos conoce? ¿O de cuáles Pues puede hablar? a raíz de los estudios en el exterior, pues ustedes conocen que no es
en nuestro sistema educativo el estudiar maestrías, doctorados es un poco costoso. Nos hemos visto en la necesidad de por lo menos estudiar los diferentes sistemas educativos. En aras de buscar dónde poder convalidar títulos y poder estudiar en sistemas educativos que más o menos tengan las mismas características, sobre todo en la parte de educación superior que el nuestro. Y a raíz también de la migración que se ha presentado en el continente por diferentes flagelos, ¿cierto? En este caso, desplazamientos, el tema de nuestros vecinos de Venezuela y demás, y esas migraciones que se presentan, pues nos han obligado a mirar que de alguna manera qué convenios internacionales tenemos. Entonces, de los que tenemos un convenio internacional de reconocimiento de títulos con Chile, ¿sí? Tenemos el convenio internacional de reconocimiento de títulos con la Haya. Tenemos un convenio internacional de reconocimiento de títulos con Venezuela, vigentes. Tenemos un convenio igual de reconocimiento de títulos con Perú. En el caso de México, tenemos un convenio de igual manera, pero en lo que logré estudiar cuando decidí también participar en el tema del reconocimiento de títulos de estudiar un doctorado en México, pues no estaba activo. Me causó mucha curiosidad el que ese convenio internacional con México no estuviese activo, porque haciendo un análisis, lo que sí estaban eran digámoslo así, las publicaciones de las cartillas de cada uno de los sistemas, y el sistema mexicano es muy parecido a nuestro sistema. Entonces, me causó mucha curiosidad que no estuviese activo. Pero esos, Patricia, son los convenios que he logrado estudiar y conocer. Al hablar de derechos, se hace necesario preguntar cómo se establece en la práctica, es decir, cómo se llevan a cabo el cumplimiento de esos derechos en la institución educativa donde usted labora. Sobre los decretos, el cumplimiento. Derechos. Sobre esos derechos que tiene el estudiante, sobre esos derechos que tienen los niños y adolescentes. ¿Cómo se establece eso en su institución educativa? Bueno, nosotros tenemos dentro de todo digámoslo así, dentro de todos los documentos institucionales, hay dos muy importantes que vinculan directamente los derechos. Y esos dos muy importantes son el sistema institucional de evaluación, donde habla todo el proceso de evaluación de los estudiantes, y el otro que pertenece al proyecto educativo institucional también, y es parte fundamental como anexo y componente, que es el manual de convivencia. Dentro de ese manual de convivencia se establecen los parámetros, y obviamente hay un capítulo que básicamente menciona cuáles son los derechos de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. Pero no solo se quedan allí en el documento como tal, sino además también se ejecutan a través de los proyectos educativos institucionales. Entonces, dentro de cuáles, uno fundamental, que es el proyecto de democracia, donde se enseña a los muchachos a participar activamente y a desempeñar los roles que podrían desempeñar en una sociedad. Por ejemplo, se eligen personeritos en la sede, se elige personero, se elige contralor escolar, se elige representante de los estudiantes al consejo directivo, y ellos no solo quedan allí, digámoslo, como representantes, sino que tienen voz y voto en cada uno de los órganos colegiados de la institución para poder definir cuál Estado democrático. Y aparte, pues... Además de esta parte, ¿cómo más llegan a esos acuerdos? ¿Cómo estructuran esos acuerdos en su institución? Es decir, bueno, hay una primera parte que estamos hablando de los personeros y de esos chicos que hacen parte de la estructura que forma ese núcleo entre los directivos, los docentes y los estudiantes, ¿sí? Pero ¿cómo se estructuran esos acuerdos? Esos acuerdos que llevan a hacer el cumplimiento de derechos. Estamos hablando del sistema de evaluación, estamos hablando del manual de convivencia. ¿Cómo se hacen esos acuerdos? ¿O cómo se conocen esos manuales?
Todo lo que se constituye y todo lo que se aprueba dentro de una institución educativa debe ser aprobado y valorado por los órganos colegiados de la institución, ¿sí? Y esos órganos colegiados obviamente están conformados por representantes de los diferentes estamentos de la educación, de la institución educativa. O sea, ¿dónde se toman las decisiones de la política en una institución educativa? Cuál se hace en un Estado social de derecho, en un congreso, cuál se hace en un departamento, en una asamblea, o cuál se hace en un municipio, en un consejo municipal. En este caso, entre la institución educativa, el máximo órgano de la política se llama consejo directivo. Y allí es donde se estructura la base, digamos, la legal para que se consoliden y se soporten lo que tú dices, todos los aspectos y las representaciones que tienen para llegar a los acuerdos. diferentes estamentos para llegar a acuerdos. Allí todos los acuerdos tienen que ir, obviamente lo que tiene que ver desde el punto de vista político, administrativo, financiero, y también está el consejo académico, que básicamente tiene que ver pues, con las decisiones académicas que se toman dentro de la institución. ¿Qué cree usted que se puede mejorar en la normatividad actual de la educación? Considero que se debería de mejorar muchísimo. Soy uno de los convencidos que dentro de se ha generado, y no digo que los derechos no son parte fundamental, pero cuando a un miembro de una sociedad solo se le aplican derechos, pues quedan muy sueltas algunas responsabilidades, y esas responsabilidades limitan el accionar tanto de docentes como directivos, y limitar ese accionar en la formación es algo que sale, que representa un costo muy alto en una sociedad. Nos quejamos muchísimo de la falta de disciplina, nos quejamos muchísimo de la falta de pautas de crianza, nos quejamos muchísimo de eso que hace que nuestros estudiantes estén más vinculados a un mundo imaginario, digámoslo de esa manera, a un mundo como el que planteaba Platón de las ideas, abstracto, allá abstraídos en otra realidad, lejos a la realidad que se ven y a la cual tienen que afrontar, pero no damos elementos legales para que efectivamente se pueda desarrollar una buena crianza. Entonces se limita todo a los derechos, pero se cortan o se minimizan las responsabilidades. Entonces se tienen muchos derechos, pero pocos deberes, y así considero que la legislación debería todo llevarlo equilibrado y sobre todo ser derechos condicionados. Se habla mucho y la Corte Constitucional y cuando se llevan a instancias superiores tutelas por el derecho fundamental a la educación, se dice que es un derecho y que colige el derecho, efectivamente que es un derecho de ver en la aplicabilidad, pero generalmente prevalece el derecho y el deber queda minimizado frente a las exigencias en la mayoría de casos, frente a lo que exigen las instituciones educativas, padres, maestros y directivos. Pues, teniendo en cuenta esa misma legislación, ¿cómo se ha nutrido el país de su institución? No, nosotros hemos vinculado muchísimo de los apartes que tienen que ver de la calidad educativa. Las modificaciones que hemos hecho han sido sobre todo en los componentes del currículo. Hemos ido estructurando un currículo mucho más, primero, asertivo, que es difícil lograr la asertividad. Segundo, contextualizado. Y aprovechando esa libertad que nos dan para adaptar el currículo al contexto, se trata de enseñar a nuestros jóvenes efectivamente lo que ellos necesitan saber para enfrentar la sociedad, y no unos estándares, digámoslo, básicos como los que genera el ministerio, que no digo que no sean importantes, porque son importantes, y unos derechos básicos de aprendizaje que también son importantes, pero tenemos que entender que son básicos. Entonces, esa adaptación que le da la institución es parte fundamental del éxito que tiene el estudiante a futuro cuando debe enfrentarse a la sociedad. Entonces, hemos hecho muchísimas modificaciones, pero por sobre todo en la estrategia de integración de componentes curriculares y en el manejo del currículo, contextualizándolo a la realidad
y haciendo que no nos preparemos para unas pruebas en aras de mejorar la calidad de la educación, sino que preparemos a nuestros estudiantes primordialmente para la vida y para enfrentar la sociedad a la cual deben llegar y ser útiles. Listo, señor rector. Ya múltiples veces usted me ha respondido algo que le voy a preguntar, pero quiero que me lo conteste de forma puntual. Para usted, ¿qué cambios o acciones son necesarios para mejorar la calidad educativa? Yo creo que esto es cuestión de responsabilidades. Todos aquí tenemos responsabilidades, desde directivos, docentes, padres de familia. Yo siempre he dicho que la educación funciona como una mesita que tiene varios soportes. Para que la mesita quede estable y pueda, digámoslo así, sostenerse, necesita de el compromiso y la dedicación de todos. Y cuando hablo de esto y de estos componentes básicos que yo defino en la mesita, hablo desde las administraciones municipales, háblese del gobierno local, departamental, local, global, nacional, con inversión en educación. Hablo de esa responsabilidad que se requiere de invertir en educación. Invertir en educación no es solo enviar unos recursos a través del Sistema General de Participaciones, de gratuidad educativa y enviarle digo yo, unos recursos mínimos, enviarles a las instituciones educativas. No, hablo de una inversión real, de que se genere una política pública de inversión en tecnología, en calidad de la educación y no que sean, yo lo hablo hago parte del sistema y sonará de todas formas no muy adecuado, pero digo, no que entreguen boronas y miserias, que se invierta realmente en la educación. Por otro lado, y eso es lo que se busca con la modificación al Sistema General de Participaciones, ¿no? Que efectivamente esa deuda histórica que se tiene, no solo en inversión de calidad, sino en inversiones de infraestructura y demás, se cumpla y se pague. Lo otro, como te decía, importante la parte de la legislación para que estos padres de familia sean responsables. Y no solo los padres de familia, sino las entidades corresponsables del sistema. Porque es que hay un sistema que creó la ley 1098, hay unas entidades corresponsables en la crianza. No es solo el artículo 14 de la ley 1098, responsabilidad parental, que obliga a los padres a ser responsables, ¿sí? Es todo ese subsistema que hay detrás y esos corresponsables que no funcionan para que efectivamente funcionen. Hablo de bienestar familiar, hablo de comisarías de familia y todo lo demás, que deben estar allí ayudando a las instituciones educativas. Y por el otro lado estamos nosotros, docentes y directivos. Y allí, con toda sinceridad también lo hablo, tenemos tenemos una gran responsabilidad. Y es que muchas veces nos ubicamos en nuestras zonas de confort y no hacemos el proceso reflexivo que indica que debemos cambiar y que estamos educando generaciones X, generaciones y generaciones del siglo XXI y pretendemos seguirlos educando con prácticas de aula y contenidos y conocimientos y currículos del siglo XX. Y eso no lo podemos seguir desarrollando. Entonces, obviamente hay un choque y me dicen, pero es que yo he enseñado a las últimas 10 generaciones a sumar, a restar de la misma manera y lo he hecho bien. Sí, profesor, lo ha hecho bien y se le agradece el servicio. Pero es que el mundo a su alrededor, cuando usted enseñaba, desde el mismo salón, que era una tiza y un pizarrón, ha cambiado. Ahora ya el mundo ha evolucionado y cada 6 meses todo cambia. Entonces, esa transformación del maestro y esa férrea, digámoslo así, esa férrea posición y rechazo al cambio ha generado que estemos un paso atrás en lo que se necesita para educar a estas nuevas generaciones. Allí nos toca hacer todos un cambio y todos comprometernos para que efectivamente se logre dar calidad a la educación. Muchas gracias, señor rector. Ha sido usted muy amable, ha sido muy agradable compartir con usted esos aportes magníficos que nos ha regalado hoy. Hemos finalizado este ejercicio. Muchas gracias y que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, Patricia, a los compañeros docentes.
son palabras de reflexión. Igualmente respeto y amo a todos los docentes de profesión. Muchos de ellos a mis docentes que me enseñaron un pensamiento crítico y reflexivo, les agradezco muchísimo. Pero sí tenemos que hacer un proceso reflexivo y tenemos que cambiar todos para que se dé una verdadera calidad de la educación que efectivamente no solo en nuestro país, sino a nivel mundial se requiere. Dios les bendiga y muchas gracias por permitirme Muchas gracias. dirigirme a ustedes.